Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes, reencontrándonos en una nueva jornada de preparación. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos eh, a la clase de hoy día, 28 de noviembre, a escasos días de la prueba única nacional del examen de ascenso que el ministerio tendrá que evaluarnos el 3 de diciembre. En sala ya contamos con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, a quien voy a dar también la más cordial bienvenida, profesora Jessica, y darle la posta para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Puede iniciar, por favor. Buenas noches. ¿A qué hora? Buenas noches, ¿me escuchan? Hay un audio creo prendido. Buenas noches, doctora Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen, estuve corriendo, también en clases, saliendo, corriendo por todos lados. Hoy día sí ya el tiempo se me complicó. Buenas noches con todas. Muy bien. Vamos a empezar. Hoy día había preparado para ustedes eh, poder analizar a profundidad algunas teorías pedagógicas que también estuve revisando, que nos toca desarrollar como parte de la evaluación por parte del ministerio, ¿no? Hay siempre sustentos pedagógicos importantes, fuertes, fundamentos, y a veces son estos sustentos los que, digamos, marcan toda la pauta de nuestra labor pedagógica, ¿no? Importantísimo poder conocerlos, profundizar, eh, comprender también, ¿no? De qué se tratan cada una de estas teorías y obviamente plasmarlo pues en la hoja de respuestas, ¿no? En preguntas realmente puntuales que tengan que ver con el análisis de estas teorías. Muy bien, entonces voy a proyectarles, a ver, aquí está. Sí se logra ver, ¿no? Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a ver las teorías pedagógicas y cómo éstas generan las condiciones para el aprendizaje en nuestros niños del nivel inicial, ¿no? La última reunión que tuvimos estábamos viendo también algunos aspectos más generales relacionados a evaluación, a retroalimentación, ¿no? También relacionado un poquito a la teoría, pero no estaban tan profundos, eran más someros, ¿no? También importante cuando hablamos de condiciones para el aprendizaje es cómo el docente genera estas oportunidades, pero para eso tiene que haber un sustento, ¿no? Tenemos siempre que hablar sobre la base del conocimiento. Aquí tenemos algunas teorías, como ustedes pueden ver, corrientes pedagógicas, ¿no? Algunas de estas Pues aquí, digamos que buscamos. Entonces, aquí encontramos algunas corrientes pedagógicas importantes, cómo se han ido presentando en el tiempo, ¿no? En una línea de tiempo, cómo también al mismo tiempo han ido evolucionando, ¿no? Poco a poco hemos observado a lo largo de la historia cómo las corrientes pedagógicas han contribuido en el rol pedagógico y cómo han ido evolucionando, ¿no? Desde una corriente educativa religiosa, que es donde empieza todo el proceso pedagógico, a una pedagogía tradicional, ¿no? Donde era el maestro el que lideraba todo el proceso, ¿no? El maestro era el conocedor de todo. También eso abordábamos la clase pasada, ¿no? En la capacitación pasada. Incluso las aulas estaban diseñadas para esta pedagogía, ¿no? Cuando observamos un atrio y el profesor arriba y los alumnos abajo, hablamos de un enfoque tradicional, ¿no? Siempre es como entregar el conocimiento, como transmitir el conocimiento, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Luego tomó forma con la escuela nueva y con algunos precursores de estas teorías como el conductismo, ¿no?
Skinner, Pavlov, que ya ellos hacen alusión, ¿no?, también a algunas técnicas, estrategias que se usan para moldear aspectos conductuales, ¿no?, y generar aprendizaje también. Luego ya viene la pedagogía liberadora, también en el año 60, y hablamos del constructivismo y el aprendizaje basado en competencias hoy día, que es el enfoque en el cual nosotros nos encontramos y el que estamos actualmente, sobre todo el que predomina, ¿no?, el que predomina y el que deberíamos aplicar, ¿no? Entonces, miren cómo ha ido evolucionando. Hoy día incluso ya no hablamos de la inteligencia como solamente un aspecto cognitivo, ¿no?, o como la medición tal vez de inteligencia a través de algunos instrumentos o recursos, ¿no? Hace algún tiempo, para poder saber qué tan inteligentes somos, se aplicaba un test de inteligencia, ¿no? Hoy día ya no. Hoy día hablamos de inteligencia como habilidades. Cada uno de nuestros niños, de las personas, tenemos diferentes habilidades, y estas pues son al mismo tiempo constituidas como tipos de inteligencia, ¿no? Y para eso existe una teoría, la teoría de Howard Gardner, que es la que manifiesta que todos tenemos un tipo de inteligencia, y por ende tenemos los maestros más bien que poder identificar esos tipos de inteligencia y generar las oportunidades a partir de esta teoría, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a partir de esta teoría de las inteligencias múltiples, se forma, se diseña en las aulas de educación inicial los sectores o contextos de aprendizaje, ¿no? Justamente basado en esta teoría, aquellos sectores o espacios o contextos de aprendizaje, si queremos llamarles, donde observamos que los chicos al inicio de la mañana se dirigen a estos espacios y buscan desarrollar algunas acciones producto también de sus propias habilidades, ¿no? Por ejemplo, vemos niños construyendo, vemos niños vinculándose al contexto comunicativo textual, ¿no? Vemos niños tal vez realizando juegos simbólicos en otros espacios, y así observamos a nuestros chicos desarrollándose en cada uno de estos contextos, ¿no? Entonces miren cómo toda esta evolución, esta vorágine de corrientes pedagógicas, y también cada una de las teorías que han sido planteadas en el contexto pedagógico, sostienen las estrategias y las propuestas que nosotros constantemente venimos aplicando, ¿no? La teoría no está hecha para solamente estar escrita, la teoría está hecha para ser aplicada, ¿no? Y desde nuestras aulas podemos nosotros, obviamente, aplicar la teoría. Entonces, a partir de esto, ¿cuál sería la teoría que se aplica, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos en la educación? No podríamos decir que nosotros ahora, bajo el enfoque por competencias, hemos dejado totalmente de aplicar otras teorías. Yo diría que hay como un mix, ¿no? Hemos ido como tomando un poquito de cada teoría. Obviamente caminamos hacia el enfoque de competencias, pero aún hay teorías que aplicamos. Por ejemplo, en las aulas de educación inicial, ¿se aplica el conductismo o no se aplica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplicamos todavía el conductismo? Sí, aplicamos, Sí, se ¿no? aplica. ¿Y cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo se puede ver la aplicación de la teoría conductista? De repente, cuando la maestra entrega una carita feliz o una carita triste, ¿estaremos enfatizando en la teoría conductista o no? Sí, cuando le da un regalo, cuando le dice te voy a dar algo para que pueda aprender. Ujú. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a los chicos, si ustedes, a los chicos que van terminando, les vamos poniendo su carita feliz. Y miren, aquí está, ya terminó Juancito, ya tiene su carita feliz. Entonces Juancito se va contento, ¿no? Y cada vez que él quiera realizar un trabajo va a venir y nos va a decir, profesora, ¿y mi carita feliz? ¿Dónde está?
porque se generó un patrón, ¿no? Un condicionamiento para ese tipo de acción. Entonces, ahí estamos aplicando la teoría conductista. O también, por ejemplo, cuando le decimos a los chicos, si ustedes no terminan de limpiar su mesa o no terminan de comer la lonchera, no van a salir a recreo. También estamos aplicando el conductismo, ¿no? Entonces los chicos terminan, comen o guardan y limpian todo y luego se van a recreo. Eso todavía existen algunos patrones, algunas conductas, ¿no? Que se van manteniendo, que se van aplicando. Deberíamos poco a poco ya ir tal vez trabajando un poco más el enfoque por competencias, que es desarrollar el aspecto más volitivo en los chicos, ¿no? Pero es un camino, es un proceso, aún todavía quedan vestigios y en algunos casos todavía con gran incidencia se trabaja el conductismo. Entonces, existen así como el conductismo, el constructivismo también, en algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con los chicos algún material, alguna maqueta, de repente construyen algo y luego les piden que ellos expongan eso, que expliquen cómo lo han hecho en una asamblea, en un espacio amplio, ¿no? Y ellos desarrollan esa técnica, estamos también trabajando el constructivismo, ¿no? Y así vamos mirando algunas acciones que vamos realizando o que vamos proponiendo en algunos espacios y observamos pues que hay teorías que todavía se mantienen y se aplican. Acá tenemos, por ejemplo, un videito del descubrimiento del apego de Harlow. Este es un video que se hace con monos y madres sustitutas artificiales, muy interesante. Cuando lo analizamos, incluso podemos identificar que existen algunos aspectos importantes que marcan el aprendizaje de nuestros niños en el nivel inicial, ¿no? Es como hacer un símil o una analogía entre lo que ocurre con este monito y también lo que podría ocurrir con nuestros niños en ese proceso en el cual ellos desarrollan un aspecto muy importante como es el apego. Y el apego promoverá el aprendizaje de los chicos, ¿no tiene nada que ver o sí? Vamos a ver. Lo revisamos brevemente, duran 2 minutitos, me parece, 3 minutitos y luego regresamos. ¿Ya? A ver, vamos a compartirlo para que ustedes, por favor, presten atención para que puedan verlo. Está, lentísimo. Ya cargo. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones
llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco que estaba cubierto de felpa no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Usted está buscando una red. ¿Qué les pareció este video del apego? ¿Tendrá alguna relación con la forma como aprenden nuestros niños? ¿Habrá alguna relación con el nivel, con alguna teoría tal vez? A ver, ¿qué podemos opinar? ¿Existirá alguna relación con alguna teoría o no? Este experimento que se realizó con los monitos. ¿Cuál es la parte que más nos ha impactado, nos ha gustado? De repente, ¿cómo podemos encontrarle una relación con el aprendizaje también, no? Maestras, a ver, las escucho. ¿Algunas ideas? Amparo, Catalina, Cecilia, Dina. A ver. ¿Algunas ideas? Cuando veíamos, por ejemplo, al monito refugiarse en la madre sustituta, podemos comprender claramente la teoría de John Bowlby, ¿no? Que es la teoría del apego. En educación inicial, nosotros lo que necesitamos trabajar mucho con los padres, con los niños, tiene que ver con el vínculo, ¿no? No hay un fundamento, un sustento tan fuerte en inicial como el vínculo que se genera entre los niños y sus compañeros, entre los niños y su maestra, ¿no? Incluso cuando los chicos son dejados en el jardín, a veces no quieren separarse de sus padres, ¿no? Porque hay un vínculo muy fuerte. Entonces, el apego es una teoría
básica, importante, que nosotros como maestras de inicial tenemos que conocer. Y también tenemos que identificar qué tipos de apego vamos a desarrollar en nuestros niños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el apego seguro, que es realmente el que deberíamos desarrollar, pero también hay otros dos tipos de apego que no contribuyen mucho, ¿no? Por ejemplo, el apego ambivalente o el apego evitativo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de apego. Pero entonces, qué importante es en el nivel inicial que nuestros chicos realmente puedan tener esa contención, ¿no? Ese soporte, esa contención emocional. Y obviamente vemos aquí en este experimento y nos dice claramente cómo es que reafirma algunas conductas también, ¿no? En nuestros niños. Por ejemplo, veíamos cómo este monito, que no había sido acogido o acompañado por una madre, no encontraba el espacio, no encontraba dónde refugiarse. Y tenía conductas similares a niños que hoy tenemos con necesidades educativas especiales, ¿no? Luego también, como parte de estas teorías, podemos ver, este es un video en el cual el niño interactúa con su madre, ¿no? Y al inicio la madre es muy cariñosa, le da respuesta, ¿no? Devolución, una respuesta de la interacción, ¿no? El niño sonríe, ella sonríe, el niño emite algunos balbuceos, ella también responde, ¿no? Conversando, dialogando. Llega un momento en el cual el niño continúa con la interacción, pero la madre ya no responde a esa interacción. Y entonces él se siente como sorprendido, asustado, nervioso y empieza a llorar, ¿no? Y nuevamente la madre responde cálida, cercana, ¿no? Atendiendo a esta situación, y él también, al ver esa respuesta, vuelve a sentir la seguridad, ¿no? Todo esto nos hace comprender que realmente lo más importante para aprender en el nivel inicial está relacionado a los vínculos, ¿no? Está relacionado a los vínculos. Y que hay teorías que sustentan esto. No solamente es una cuestión emocional, porque nosotros miramos o porque vemos que el niño se relaciona, sino porque hay un sustento pedagógico bastante fuerte, ¿no? Y este se refiere a la teoría del apego de John Bowlby, ¿no? Sobre todo generar en los chicos ese soporte, ese colchón emocional, ¿no? Que va a sostener todas las experiencias que los niños tengan a futuro. Y el principal cuidador, la primera figura de apego para los chicos son las personas con las que se relaciona directamente, en este caso los padres, ¿no? Después ya las otras personas que también podrían ayudar en el cuidado, incluso un vínculo también con el que ellos desarrollan muy fuerte son las maestras, ¿no? A veces tenemos niños que ingresan a los jardines desde 2, 3 años, muy pequeñitos, y van en ese camino también generando un vínculo bastante fuerte, ¿no? Entonces la maestra como una persona digna de ser imitada porque ha generado un vínculo con los chicos, y esto repercute obviamente en su aprendizaje y en ir adoptando algunos patrones o modelos para su propia identidad. Y ahí tenemos también, para explicar desde el funcionamiento del cerebro, ¿no? Cada una de estas teorías, recordemos que cuando los chicos tienen en la etapa preoperacional o durante la primera infancia o en el primer y segundo ciclo que abarca el nivel inicial, encontramos niños con una corteza prefrontal inmadura, ¿no? Por eso es que encontramos chicos que reaccionan o son impulsivos, ¿no? No porque sean malcriados o porque de repente no aprendieron normas en su casa, ¿no? Sino porque realmente es una cuestión interna, neurológica, ¿no? Fisiológica, diríamos, para lo cual ellos no están preparados, ¿no? Por eso es que en la interacción
que ellos desarrollen con sus pares, vamos a ir logrando poco a poco esta madurez, ¿no? Va a ir encontrando espacios sociales en los cuales va a tener que convivir, va a tener que negociar, va a tener que consensuar, ¿no? Pero por naturaleza biológica, nuestros chicos tienen en su corteza prefrontal todavía están inmaduros, ¿no? El adulto sí. El adulto, por ejemplo, alguien viene y me quita algo, yo no le voy a responder con un golpe, ¿no? Yo más bien pienso, ¿no? Y digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quita? ¿Qué pasa? En cambio, los niños no, los niños sí son impulsivos. Otro niño le quita algo con lo que él está jugando y él le quita más fuerte y encima le da un golpe, ¿no? Entonces, responde de manera instintiva, impulsiva, porque su cerebro emocional es el que en ese momento predomina, en este tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir explicando también teniendo los fundamentos para las teorías que acompañan el proceso de aprendizaje. Vamos entonces, ya hemos visto acá las teorías, hemos hablado un poquito, entonces ahora vamos a ver algunas preguntitas para poder ir enfocándonos ya en lo que correspondería a los casos, ¿no? Tenemos esta pregunta, a ver, la teoría del desarrollo cognitivo, ¿de quién es? Considera los principios de adaptación, organización, asimilación y acomodación. Esto corresponde a Vygotsky, Watson, Skinner, Piaget o Brunner. ¿A quién de ellos corresponde esta teoría del desarrollo cognitivo? Vygotsky, Watson, Skinner, Piaget o Brunner. Pero sobre todo considera los principios de adaptación, organización, asimilación y acomodación. Vamos a dar 2 minutitos para poder contestar a esta preguntita, ¿ya? No busquen, por favor, no googleen. De frente, ustedes vamos pensando, vamos recordando para poder tomar la mejor decisión y colocar la respuesta correcta. Son 7:40, 7:42 para esta preguntita.
Muy bien, ya podemos ir respondiendo. ¿Cuál sería la teoría del desarrollo cognitivo que considera los principios de adaptación, organización, asimilación y acomodación? ¿Cuáles serían? ¿Cuál de estas teorías? ¿Tienen la respuesta, maestras? Tenemos la respuesta. A ver, Mary está colocando, Sonia, Ernestina, Gladys, Miriam, Nadia, María del Pilar. A ver, en el orden que contestaron, Mary nos dice la D. ¿Por qué Mary será la D? Y Ernestina nos dice la A. Y luego Nadia nos dice la B. ¿Mm? Tenemos varias respuestas. A ver, de repente ahí podemos ir aclarando. A ver si podemos participar para poder dar a conocer nuestras respuestas. Mary. Porque dentro de las teorías, Piaget pues hablaba de, según los estudiosos, él hablaba de la asimilación, de la adquisición de nuevas experiencias de los niños, ¿no? Por eso considero que es Piaget. Pero Vygotsky también hablaba de la asimilación. También ahí hay una, de todas maneras es como una trampita, ¿no? Ya, está bien. Gracias, Mary. Ernestina, ¿por qué colocaste la A? Ernestina. Si no puedes hablar, de repente puedes escribir también, no hay problema. O Nadia, que puso la D también, perdón. Ernestina puso la A. Nadia puso la B. Watson nos dice. ¿Por qué Watson, Nadia? Ernestina, ¿por qué sería la A? A ver, ¿por qué han considerado esas respuestas? ¿Vygotsky o Watson? ¿O alguien más que haya considerado la D de repente? Victoria, Miriam, María del Pilar. Reina también puso la D. Sonia también puso la D. A ver, podemos compartir. ¿Por qué colocaron, maestras? Porque Piaget habla de los esquemas cognitivos de asimilación y acomodación. Así es. Piaget habla de asimilación y acomodación, pero es el que habla de manera más completa de la teoría del desarrollo cognitivo, no solamente de la asimilación y la acomodación, sino de la adaptación. Es decir, cuando se recibe la información, se organiza, luego se asimila, es decir, esto se traduce en una acción y se acomoda a los esquemas mentales, ¿verdad? Y Vygotsky habla también de un proceso de asimilación y acomodación, pero no a nivel cognitivo, sino a nivel sociocultural, ¿no? Con una teoría sociocultural es Vygotsky. Entonces, la respuesta correcta aquí es Piaget. Watson no habla del desarrollo cognitivo, su teoría nos lleva por otro lugar, ¿no? Senso motor, ¿no? Senso motor, exacto. Preoperacional. Preoperacional. Skinner es conductista y Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces, miren, tenemos diferentes teorías, ¿no? Vygotsky es más sociocultural, Watson es más motor, Skinner es más conductista, Piaget es cognitivo. Cuando nosotros observamos teoría del desarrollo cognitivo, es Piaget. De cajón, ¿no? Si acá solamente nos hubieran dicho los principios de asimilación y acomodación
En alguna teoría podríamos haber dudado con Vygotsky, Piaget. que sea Vygotsky. Podría ser la duda con Vygotsky. Pero aquí está clarito. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es la D. Vamos con otra. A ver, ya no solamente hablamos de Piaget, también hablamos de otra teoría, que es la Auslet. teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces aquí nos dice, es una ventaja del aprendizaje significativo propuesto por Auswell. Hablar de aprendizaje significativo es hablar de Auswell. David Auswell plantea una teoría fuerte, robusta, ¿no? En relación al aprendizaje significativo y tiene una característica importantísima, ¿no? Frente a esta ventaja del aprendizaje significativo propuesto por Auswell, la A nos dice que facilita adquirir conocimientos relacionándolos con la práctica. ¿Esto realmente será significativo? La B facilita adquirir nuevos conocimientos con una corta duración. ¿Será significativo? La C facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los saberes previos. D facilita el adquirir nuevos conocimientos con la enseñanza mecánica. Y E facilita adquirir los nuevos conocimientos relacionados con la enseñanza repetitiva. Vamos entonces a dar 2 minutitos para ir pensando. Ahí podría ser la C. No lo sé, vamos a pensar. 2 minutitos son 7:49, 7:51. Todavía no contesten, ¿ya? 2 minutitos porque hay colegas que tal vez están dudando, entonces hay que esperar que ellas también definan sus respuestas. A ver, entonces vamos respondiendo a esta pregunta. Es una ventaja del aprendizaje significativo propuesto por Auswell. La D y la E descartado. La D y la E sí, de cajón descartado, ¿no? Dice. Entonces está entre la A y la C. Uh-huh. Entonces, si es por un aprendizaje significativo, unos saberes previos, la C. María del Pilar nos dice que puede ser la C. A ver, ¿quién más? Mary también dice que es la C. Nadia también dice que es la C. Dina también. Ajá. Ya. Dice, nadie dice la C porque el niño tiene saberes previos y va a tener nuevos conocimientos. Ya. Pero ¿qué dice la teoría de la... Yo digo que la A, bueno, y también es entre la C y la A también, porque por medio de la práctica también el aprendizaje es significativo. Sí. La trampita. ¿Dónde está la trampita acá?
¿Dónde estaría la trampita? A ver, ¿quién la encuentra? Pero Este, Auswell también planteaba que el aprendizaje se lograba a través del descubrimiento, entonces por ello lo relaciono con los saberes Mediante la práctica. previos. También puede ser la práctica. Mediante la práctica va descubriendo. también con la observación y la experimentación. Por eso que está entre la A y la C. Entonces, si decimos, ay, Entre la A y entre la C, dice. Podría ser la A, podría ser la C. Ahí tenemos que definir. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo, ¿qué significa esa palabra significativo? ¿Qué significará que el aprendizaje sea significativo? ¿Qué significa esa palabra? No La se le, escuchamos bastante, se ¿no? le queda al niño, ese aprendizaje le perdura. ¿Será por eso? ¿Por qué será significativo? Algo importante, dice Amparo. Porque parte de las necesidades e intereses de los niños. Y cuando parte de las necesidades e intereses, ¿de qué estamos hablando? De algo que a él le gusta mucho, ¿no? O sea, que está Le interesa. relacionado con sus propias vivencias, que está Es un dentro de... aprendizaje que no se olvida, el aprendizaje significativo. Así es un aprendizaje que se instala en la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces el aprendizaje significativo es algo que le genera mucha satisfacción al niño. ¿Por qué? Porque está dentro de su contexto, porque atiende a sus propios intereses, ¿no? Porque es parte de su cotidianidad. Entonces, cuando nosotros decimos facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionándolos con la práctica, es lo ideal. Todos debemos, todos los conocimientos que adquirimos deben ser siempre vinculados a la práctica, ¿no? O sea, es lo ideal, debería ser así. Pero en este caso, si nosotros relacionamos lo que el niño aprende, o sea, esa información, esa experiencia, esa oportunidad de aprendizaje que brinda la maestra y la relaciona directamente con los saberes previos, algo nuevo. atendemos a un aprendizaje significativo porque lo que el niño trae, que es lo que sabe, justamente es lo que le interesa. Es motivador para él. Y hay un punto de partida, ¿no? Hay un punto de partida. ¿Qué pasaría si la maestra solamente facilita la nueva información desde lo que ella sabe, desde lo que ella conoce, como era en un enfoque tradicional? Por ejemplo, yo les hacía mención, recuerdo en alguna ocasión cuando hablábamos del enfoque tradicional, y la maestra decía, hoy día vamos a enseñar el color rojo. Y ella venía con su falda roja, con sus labios rojos, con su cartera roja, ¿no? ¿Habría ahí algún aprendizaje significativo? ¿Realmente ella ha recogido información acerca de lo que al niño le interesa? ¿Qué sabe? ¿Cuál es el punto de partida? No, lo ha diseñado ella directamente. Ella es. Así es. Ahí estamos hablando de un enfoque tradicional, no atiende a una teoría de aprendizaje significativo, atiende a un enfoque tradicional. Acá sí, cuando hablamos de vincular la nueva información con los saberes previos, se genera ese match, ¿no? Y ese match produce el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque vinculamos esa nueva información con lo que al niño le interesa. Los intereses del niño. Ajá. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí sería la C. Es algo importante, le interesa y parte de su contexto, de su cotidianidad, no es ajeno, sino que pues, estamos tomando esa situación y estamos vinculando los aprendizajes con vivencias, situaciones reales y con sentido que ocurren en la cotidianidad de los chicos, ¿no? O Muy sea bien. que la trampita, La doctora trampita es Jessica, la la práctica. trampita es la práctica. Claro. Ay, Porque no hay la trampa. práctica es lo ideal, ¿no? La práctica se va a dar después, pero acá estamos Pues, hablando del aprendizaje significativo
que incluso es una cuestión interna, ¿no? Muy bien, aquí entonces sería la respuesta a la C. Esto, por ejemplo, sí hay mucho de teoría que sí les va a venir, ¿no? Entonces hay que incluso aplicar la teoría, ¿no? Pero ya cuando nosotros conocemos muy bien, estamos bastante vinculados, sobre todo con las palabras claves o las ideas claves. Hablar de aprendizaje significativo, ustedes ven saberes previos, aprendizaje significativo de Ausubel. Vinculado a nueva información, estamos hablando obviamente de la teoría del aprendizaje significativo o aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Vamos a otra preguntita, dice. Aquí tenemos conductistas como Pavlov, ¿no? Pavlov, Skinner son bastante conductistas, ¿no? Ellos nos hablan de este tipo de enseñanza y que este tipo de enseñanza debe estar basado en ¿qué? En controles aversivos, estímulos positivos, impulsos motivados, procedimientos transformadores o pensamiento crítico. Porque lo conductista, recordemos que hay una etapa conductista bien fuerte y bien arraigada al inicio, pero luego este conductismo pasa a ser un conductismo un poco más bueno, ¿no? De lo que era así bien arraigado, ¿no? Porque antes, ¿cómo era la educación? Antes era lineal, vertical, pero además de eso era sancionadora, castigadora, ¿no? Había palmetas, chapitas, ¿no? Jaladas de oreja, ¿no? Entonces, eso también nos lleva un poquito por el lado conductista. Luego viene esta parte más conductista que es un poquito más buena, ¿no? Digamos, más mejorada. Y la pregunta dice así: para los conductistas como Pavlov, la enseñanza del aprendizaje debe estar basada en controles aversivos, estímulos positivos, impulsos motivados, procedimientos transformadores o pensamiento crítico. Les dejo 2 minutitos para que piensen. 7, ya son las 8, hasta las 8:02.
Ya están las respuestas. A ver, dice B. Desde Sonia. No, desde Dina, ¿no? B, Dina. Dina dice B, Nadia B, estímulos positivos, B. Miriam, estímulos positivos que un estímulo se asocia a una respuesta. Hay que calentar. Ya. A ver, recordemos que en esta teoría conductista encontramos un primer autor, un primer teórico de todo lo que es teoría conductista que es bastante radical, ¿no? Al inicio tenemos el conductismo muy sancionador, ¿no? Pero luego vino Skinner y Pavlov y hicieron que esta teoría conductista tenga otra mirada, ¿no? En el caso de Pavlov, él desarrolla justamente la asociación de los estímulos y la respuesta, ¿no? Y en el caso de Skinner, trabaja más el condicionamiento operante. En Skinner, por ejemplo, había esto de este experimento con la ratita, ¿no? Donde se le ponía a una ratita en una jaula y se le daba alimento. Entonces la ratita movía con su patita la palanquita y caía comida. Entonces había aprendido cada vez que tenía hambre mover con su patita la palanca para que pueda tener comida. Esto un poco explica la conducta de nuestros niños también, ¿no? Y era lo que yo les decía con respecto al premio y al castigo. Ya, tortilla. Sí, ya. Entonces, en el caso de Pavlov y Skinner fueron un poco más, menos drásticos, ¿no? Y por eso es que ellos relacionan más bien los estímulos, buscan que se asocie el estímulo con la respuesta, ¿no? Y aquí es un poco lo que nosotros veníamos mencionando acerca de cómo lograr que los chicos, por ejemplo, terminen algunas acciones, ¿no? Cuando los motivamos o los estimulamos con algún premio, ¿no? Y también a veces podrían haber la reacción negativa, ¿no? Que es el castigo. Pero en este caso, los experimentos que ellos hicieron iban más por el lado de los estímulos, ¿no? Es decir, de buscar cómo estos funcionaban o generaban una reacción positiva en los experimentos que ellos hacían, como en el caso de la ratita, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es importante mencionar en cada una de estas respuestas, en controles aversivos, ¿cuáles podrían ser? De repente, cosas muy sancionadoras, ¿no? Esa respuesta como que no nos ayuda. Estímulos positivos está muy cerca. Impulsos motivados, no tanto, ¿no? Porque los chicos, si bien es cierto, son bastante instintivos, ¿no? Impulsivos también, pero no existen los impulsos motivados, ¿no? Más bien es una cuestión más intrínseca, pienso yo, ¿no? Y los procedimientos transformadores, no, porque como es una teoría conductista, es rápido, es inmediato, ¿no? Es estímulo-respuesta, es rápido. Entonces no hay un procedimiento transformador. Pensamiento crítico descartado totalmente, no tiene nada que ver con las teorías, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta aquí, a ver, ¿alguien más está escribiendo? Viene a ser, Pavlov demostró el estímulo. Ajá, sí, claro. Miriam, ¿quieres comentar algo? A ver, te escuchamos. Miriam. Ya, de repente no puede hablar, pero Miriam nos está comentando acerca del estímulo con el niño Albert. Sí, es cierto, ¿no? Ellos, en verdad, tanto Skinner como Pavlov traen una propuesta de una teoría conductista amigable, ¿no? Bastante amigable. Obviamente que esta teoría queda ya un poco relegada
cuando van naciendo otras, como la del constructivismo, ¿no? Se espera más bien que los chicos vayan construyendo un aprendizaje, no por una cuestión solo de estímulo y respuesta, sino más bien por un tema más interno, ¿no? Por una cuestión más volitiva, que es buscar que ellos desarrollen voluntad, es decir, hacer porque hay una decisión, hay un poder, ¿no? No porque solamente se les motive o se les estimule o se les premie, ¿no? Eso también podría ser una situación compleja dentro de las aulas, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos premiar a los chicos constantemente, pero puede llegar un momento en el que al generarse un patrón, ya no harían nada por voluntad, sino más bien solamente por obtener una respuesta, ¿no? Y han encontrado, obviamente, en esas acciones una condición, ¿no? Entonces, podría ser como un arma de doble filo, ¿no? Que en algún momento, es más, los chicos constantemente nos pedirían cosas o premios o estímulos por hacer algo, ¿no? Y eso no representaría el enfoque en el cual hoy en día nos movemos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de teorías. Obviamente, a ver, yo les quiero preguntar, la teoría conductista, si bien es cierto, ha quedado bajo un enfoque tradicional, hoy en día, ¿se debe aplicar o no? Se debe, ya no si se aplica, porque sabemos que en algunos ámbitos se aplica, pero se debe aplicar y con quienes sí se debe aplicar, porque está incluso normado, ¿no? Y lo podemos observar en algunas situaciones. ¿Con quienes sí se debe aplicar la teoría conductista? ¿Con quienes sí? Dentro de los espacios educativos, en el nivel inicial, básicamente. Por ejemplo, acá María del Pilar habla del estímulo, ¿no? Si el enfoque nos dice que el niño ya no debe ser estimulado, sino más bien el enfoque nos dice, hablamos de un niño sujeto de derecho, de acción y un ser social, como ser social. Tres cosas importantes, ¿no? Sujeto de derecho, de acción y un ser social. Entonces, si tenemos ese enfoque, no deberíamos usar la teoría conductista, pero sí podemos usarla con los niños que presentan necesidades educativas especiales. Con ellos sí, podemos y debemos usarlo. ¿Por qué? Porque ellos van a ir generando acciones y van a ir construyendo algunos patrones cuando vayamos trabajando con ellos este enfoque, ¿no? A partir de esta teoría, y poco a poco van a ir incorporando en su hacer diario estas acciones. Con ellos no podemos dejar de trabajar lo conductista. Es más, trabajamos tiempo fuera, con ellos sí trabajamos mucho estímulo y buscamos más bien reacción de parte de ellos. Pero con nuestros niños en EBR que no presentan esta condición, no debemos trabajar, ¿no? Porque como dije, es un riesgo, ¿no? Es que después vamos a tener niños que son tan hábiles que después nos van a pedir, ¿qué más me vas a dar, profesora? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué voy a recibir por esto que hago? Y eso también se puede ir trasladando a otro plano, ¿no? Que podría ser un plano familiar o personal. Ajá, muy bien. ¿Alguien quería opinar, creo? ¿Está hablando? ¿Mary? Iba a decir lo mismo que dijo usted, que era con los niños con habilidades especiales, especialmente los niños que tienen TEA, porque ellos son un poco rutinarios en las actividades. Así es, con ellos sí. Es más, con ellos debemos usar todo lo que es la teoría conductista, ¿no? Con ellos sí. Y eso incluso lo sostienen los psicólogos, ¿no? Lo sostienen también los especialistas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de modificación de conducta. La modificación de conducta se da a través de un enfoque conductista, ¿no?
Cuando, por ejemplo, nos dicen, vamos a trabajar una modificación de conducta, se trabaja conductismo puro y duro, ¿no? Y ya a partir de esos patrones o hábitos que se van generando, entonces ya podemos hacer conductismo. Muy bien, entonces para los conductistas como Pavlov, la enseñanza del aprendizaje debe estar basado en controles aversivos, no, estímulos positivos, sí, impulsos motivados, no, procedimientos transformadores tampoco y pensamiento crítico tampoco. Ahora vamos con otro enfoque pedagógico, muy interesante, el de Brunner, ¿no? Jerome Brunner dice, el enfoque pedagógico de Jerome Brunner tiene como principal característica ¿qué? El desarrollo cognitivo, el aprendizaje por observación y la autorregulación, la participación activa en el proceso de aprendizaje, conexiones entre estímulos y respuestas, repeticiones sucesivas de la operación, acción, respuesta. A ver, vamos a pensar qué tipo de teoría tiene Brunner, ¿no? ¿Qué tipo de teoría? Y luego vamos a contestar. Vamos a dar 2 minutitos para ir pensando. Por favor, no googleen, más bien analicemos cada una de las respuestas y luego contestamos. Nos tomamos un Enfoque de tiempo. Brunner. Nos tomamos un tiempito para pensar. 8:17, 8:19.
Ya está, a ver, tenemos ya algunas respuestitas ahí, dice... La respuesta sería la C, la C, la C, todas las C. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ir aplicando es un poco lo que ya hemos analizado en otras teorías, ¿no? Dice, el enfoque pedagógico de Brunner tiene como principal característica el desarrollo cognitivo, lo principal no es, ¿no? Puede ser parte de, pero no es lo principal. Lo cognitivo principal, ¿para quién es? ¿Para qué teoría? Piaget. Piaget, ¿no? Piaget es cognitivo 100%, ¿no? Las epistemologías, todos sus libros, sus colecciones, todo lo que él tiene es cognitivo. Luego, el aprendizaje por observación y autorregulación correspondería a Brunner. Observación y autorregulación. Este sería, por ejemplo, podría ser más para Albert Bandura, ¿no? Que habla de la teoría del aprendizaje por imitación, ¿no? O podría ser Daniel Goleman con la inteligencia emocional también, autorregulación. Pero Brunner, no, está difícil, la B como que no se ajusta. La C dice participación activa en el proceso de aprendizaje. Participación activa en el proceso de aprendizaje. Brunner, en su teoría de aprendizaje por descubrimiento, habla acerca de que los niños son entes activos, dinámicos, ¿no? Y justamente en esa actividad ellos descubren, indagan, exploran. Incluso presenta tres niveles, ¿no? Que es el icónico, primero el inactivo, el icónico y el simbólico, ¿no? Es decir, cómo los chicos van pasando por estos procesos desde la parte más concreta hasta la parte más abstracta. Y aquí, por ejemplo, podríamos nosotros mencionar, por poner una situación muy concreta en el aula, el aprendizaje de la matemática, ¿no? ¿Por qué a los niños no podemos, por qué con los chicos no debemos trabajar, por ejemplo, aprendizajes abstractos o conocimientos o contenidos o tópicos abstractos? Por ejemplo, podemos hacer una clase del número, el número 5, podemos hacer la clase del número 5 si hablamos de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Podríamos trabajar el número 5 en una clase, ¿se podría hacer? Sí, no, ¿por qué? A ver, algunas ideas. Pueden escribir también. Si hablamos de que los chicos pasan por estas etapas y estos procesos para llegar a lo concreto, entonces, sí, a ver. Yo creo que el número 5 no podría trabajarlo porque según Brunner, ¿cómo le explico? Él dice, ¿no? Que los alumnos deben partir, tienen, como dice que es un proceso, entonces para la matemática sería primero poder manipular, ir poco a poco, ¿no? Avanzando. En cambio, el número 5 ya es algo, no podría ser, ¿no? Desde ese, considero yo que no podría ser. Claro, es algo más abstracto, ¿no? Exacto. ¿Recuerdan que yo les mostraba esto, ¿no? Cómo afecta el apego en el aprendizaje y cómo está constituido el cerebro de nuestros niños. Y yo les decía que la corteza prefrontal es inmadura, ¿no? Que los niños son más instintivos, por eso es que el cerebro emocional está más desarrollado, ¿no? Lo racional todavía, son bastante instintivos. Brunner también hace un estudio y él ve que los chicos, por ejemplo, son más concretos, ¿no? Le da la razón a Piaget cuando Piaget habla del periodo preoperacional o de operaciones concretas, ¿no? Los chicos necesitan tocar, necesitan mirar, necesitan... Ese aprendizaje tiene que ser tangible, real, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hablamos de Brunner exactamente como nos dice nuestra colega, para poder llegar a esta clase del número 5, así como número 5, porque hemos visto clases de maestras que hacen número 5, número 6, número 10, ¿no? Iríamos en contra de todo lo que dice Brunner, porque Brunner solicita o promueve, ¿no? O genera esta idea de que tiene que haber un proceso de construcción desde la parte más concreta hasta llegar a la parte más abstracta. Pero lo abstracto no es, o sea, no es que se trabaje de manera aislada, no es que yo puedo trabajar una clase de un número, porque al ser algo abstracto y al niño tener esta corteza prefrontal inmadura, no lo va a comprender, aunque le pongamos ojos, brazos, piecitos, no. Entonces, cuando para él un aprendizaje abstracto, que nos dice Brunner, que logra llegar hasta ese nivel, realmente se consolida y se instala en sus esquemas mentales como un nuevo conocimiento, cuando se relaciona con lo real, ¿no? Por ejemplo, el número 5 se puede relacionar con 5 compañeros que yo tengo, pero no lo trabajamos de manera aislada, no como un contenido en sí mismo, sino más bien relacionado a todo lo que el niño hace. Las cantidades tienen que estar relacionadas a todo lo que el niño hace. 5 compañeros, preparamos una receta con 5 huevos, ¿no? Y todo está relacionado y está dentro del contexto. Al entorno del niño. ¿Perdón? Al entorno del niño o al interés que tenga el niño. Así es, ¿no? Cuando es aislado, solo, no tiene sentido. Es más, iríamos contra la naturaleza del niño y en contra de la teoría de Brunner, ¿no? Porque para Brunner se siguen pasos, ¿no? Dentro de todo lo que es el aspecto enactivo, icónico, simbólico, hasta llegar a la parte más abstracta, ¿no? La parte más abstracta es lo simbólico, es decir, ahí vendríamos a tener el número ya. Pero este número no representa nada en sí mismo, o sea, sigue siendo abstracto si es que no ha habido la experiencia anterior de la exploración, del descubrimiento, del dinamismo, de la acción, del vincularlo, de relacionarlo con los elementos o con las cantidades o con las situaciones que para el niño realmente son representativos, ¿no? Entonces, acá la C nos dice que hay participación activa en el proceso de aprendizaje, o sea, está bastante relacionado a lo que dice Brunner. La D nos dice que este enfoque pedagógico podría tener como característica las conexiones entre estímulos y respuestas. Corresponde a qué teoría, la hemos visto hace un ratito, ¿no? A la teoría conductista. Estímulo-respuesta, conductista. Repeticiones sucesivas de la operación acción-respuesta, tampoco, porque está más vinculada a la D. La respuesta correcta para esta pregunta sería la C, participación activa en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso corresponde a la teoría de Jerome Brunner. Muy bien, luego también tenemos el comportamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. A ver, el comportamiento, cuando hablamos de conducta, comportamiento, accionar de nuestros niños, es seguido de una consecuencia. El comportamiento sigue una secuencia. Disculpen. Entonces, en esta pregunta nos dice, el comportamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza de la consecuencia
modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. Entonces hablamos aquí de un comportamiento. No lo sé. A ver, vamos a ver. No se adelanten. Dice, este enunciado se refiere al condicionamiento clásico, duro, puro y duro de la teoría conductista de Watson, o se refiere al condicionamiento clásico de Pavlov, o se refiere al condicionamiento operatorio de Skinner, o a la teoría psicogenética de Piaget, o a la teoría de Vygotsky. Aquí miremos que hay dice, consecuencia que modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro, ¿no? ¿Cuál sería? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos a dar un minuto nada más porque está sencilla y luego podemos ya contestar. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Será Skinner o no será Skinner? ¿Será Skinner acá? A ver, ¿o será Watson, o será Pavlov, o será Piaget? A ver, respuestas, maestras. Pablo, puede ser, ¿eh? ¿Por qué Pavlov? ¿Por qué Pablo? Porque son acciones que el niño puede un estímulo, una respuesta, ¿no? Como es social. No sé si serán las... Hay que aprenderse las teorías.
A ver, ¿se acuerdan que yo les había comentado acerca del experimento de Skinner? Había un experimento, él ha hecho varios, ¿no? Y generalmente tienen estos experimentos la misma, o sea, buscan el mismo fin, pero cambia hace con palomas, con ratas, ¿no? Con monos. Hace varios experimentos, sí. ¿Y qué hacen el experimento, por ejemplo, de la rata? Encierra a la rata en una jaula y luego hace que haya una palanquita donde la rata presiona y al presionar encuentra comida, ¿no? Entonces hay un condicionamiento, ¿no? Esto es, él busca que el comportamiento, según lo que dice la pregunta, ¿no? Que haya una respuesta frente a un comportamiento, ¿no? O sea, una consecuencia de un comportamiento. Si mi comportamiento es jalar, encuentro comida. Entonces hay una consecuencia, me alimento, por lo tanto, ¿no? ¿Esto qué hace? Que haya una tendencia a que siempre se repita esta acción. Porque al encontrar comida, entonces cada vez la ratita encuentra esta relación y va siempre a buscar al mismo lugar, ¿no? Siempre hace la misma operación. Es como una reacción circular, ¿no? Es como una reacción circular. O sea, es un círculo que se repite, un círculo vicioso que se repite, ¿no? Y a esto Skinner le llamó condicionamiento operatorio, ¿no? Entonces, buscar esta repetición era un poco lo que veníamos hablando hace un ratito acerca de los niños con NE, ¿no? Buscar estas reacciones circulares repetitivas que hace que poco a poco formen o generen patrones o hábitos de conducta, es lo que predominaba en la teoría conductista de Skinner, ¿no? Y bajo esta mirada, bajo esta perspectiva, bajo esta forma de identificar una conducta es que realmente se apropia hoy en día los expertos o los especialistas en conducta para hacer modificaciones, ¿no? Generan generan un condicionamiento operante para que se modifique una situación, pero que ésta no solamente sea modificada en ese momento, sino que más bien se convierta en una reacción circular, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la C, ¿no? El condicionamiento clásico de Watson no, es bastante duro, el de Pavlov tampoco, ya hemos visto que el de Pavlov tenía otras características, Skinner sí, totalmente. El de psicogenética de Piaget también es bastante cognitiva, más constructivista, más interna, esquemas mentales, ¿no? Y la de Vygotsky, que es sociocultural, tiene que ver más con el Con el ambiente, entorno. ¿no? Con el entorno. Entonces no correspondería. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la C, condicionamiento operante de Skinner. Vamos con otra, dice, es un representante del constructivismo, quien considera el conocimiento es construido activamente por el estudiante y no es incorporado pasivamente de libros y textos de lectura. Representante del constructivismo. ¿Cuál de ellos será? El conocimiento es construido activamente por el estudiante y no es incorporado pasivamente de libros y textos de lectura. ¿Cuál de ellos será el representante del constructivismo? ¿Cuál de ellos será? Ahí vamos descartando porque ya algunos ya los hemos visto con bastante profundidad. Vamos viendo cuál puede ser, ¿ya? Vamos descartando. 2 minutitos.
Muy bien, ya estamos a ver con las respuestas. Dina contestó, Mary también. A ver, Dina, Mary, ya contestaron dos. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo con Dina y Mary? Dice es la C. Al niño se le brinda herramientas para construir parte de sus saberes previos, teoría del aprendizaje significativo. ¿El aprendizaje significativo es de Brunner o es de Ausubel? Miriam. ¿El aprendizaje significativo es de Brunner o es de Ausubel? Ausubel. De Ausubel, disculpe, me equivoqué. ¿Cuál es la respuesta? ¿La C o la E para ti? Para María es la E. Para Miriam. Perdón, en este caso sería la C, le digo la E de Ausubel. Ya, vamos descartando un poco, ¿no? Recuerden que hemos estado mirando, Vygotsky es sociocultural, clarito, no es Vygotsky. Skinner, total, conductista, ¿no? Conductista. Brunner, aprendizaje por descubrimiento, positivo, un ente activo, dinámico. Gardner, Howard Gardner, inteligencias múltiples, ¿no? Y Ausubel nos queda también. ¿Cuáles son los representantes del constructivismo? ¿Cuáles serán? De todos estos, constructivismo, Gardner no es, Vygotsky, Piaget, Brunner y Ausubel. Vygotsky, Piaget no está, ¿no? Entonces uno de ellos tiene que ser Vygotsky, Piaget, Brunner y Ausubel. Vygotsky no es porque habla del constructivismo. Piaget no está. Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento, no necesariamente de esta conexión con el aprendizaje significativo. Cuando habla, por ejemplo, dice, es incorporado pasivamente de libros y textos de lectura, se refiere a incorporar en los esquemas mentales, ¿no? O sea, la parte más interna, el aprendizaje realmente que sea activo, pero que sea con gran significado, ¿no? Entonces la respuesta aquí, Brunner no es, Gardner no es constructivista, Ausubel sí, entonces la respuesta sería la E, ¿no? La respuesta es la E. Muy bien. Claro.
Estamos bien, ¿ah? Porque estamos contestando, hay algunas duditas todavía, pero bastante atinadas las respuestas. Las cosas de este conocimiento, libros de lectura por A textos ver, vamos lectura. con esto. Esta está más relacionada también con nosotros. Dice, ¿cuáles de los siguientes exponentes son representantes de las teorías contemporáneas? Ya pasamos del constructivismo, pasamos a lo contemporáneo, dice. ¿Cuáles son de las siguientes exponentes son representantes de las teorías contemporáneas del aprendizaje? Ausubel, Montessori, Tornique, Ausubel, Piaget y Watson, Piaget, Watson y Neal, Piaget, Vygotsky y Ausubel, Vygotsky, Ausubel y Tornique. ¿Cuál de estos representantes corresponden a las teorías contemporáneas del aprendizaje? Revisen bien, hay que revisar bien. Yo ya tengo mi respuesta. Tornique y Watson, Neal, Ausubel, Piaget y Watson, creo. No. ¿Cuál sería Ausubel, contemporánea? Montessori y Piaget. No, sería la de Piaget, Vygotsky. Contemporáneas, ¿cuál de los? La de Vygotsky, La de Ausubel. Piaget, Vygotsky y Ausubel. Por descubrimiento, Vygotsky por Social. mundo en que vive por descubrimiento. Y Ausubel es por Piaget, Vygotsky, Ausubel. Los siguientes exponentes son representantes de las teorías contemporáneas. Representantes de las teoría contemporánea. Autores de la filosofía. Filosofía contemporánea. María Ricci, más filósofo más importante. El contemporáneo, Nixon. Jean-Paul Sartre, otro filósofo importante. Jean-Paul Bestre. María Zambrano, biografía, vidas. Hoje, finalmente, para vocês pararem de me perturbar, eu vou mostrar a minha... Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir su respuesta? Dina, Reina, María del Pilar. Estos son anteriores, ¿no? Mónica, ¿tú pusiste la A? Muy bien, entonces ya tenemos las respuestas. ¿Cuáles serán los representantes de las teorías contemporáneas? Los principales exponentes de las teorías contemporáneas. Será Ausubel, Montessori, Tornique,
Acá en la primera, Ausubel no coincide con Montessori, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Un ratito voy a enchufar. No coincide en el tiempo, Ausubel con Montessori. No sé si ustedes han podido percatarse de eso. Ausubel, Piaget y Watson coinciden. Son representantes de teorías contemporáneas. Aquí en Ausubel, Montessori y Tornique, solo Ausubel. Montessori y Tornique están aparte. Ausubel, Piaget y Watson, acá no coincide quién, Watson, ¿no? Ajá. Piaget, Watson y Neal. Piaget, Piaget nomás. y aparte, sí. Luego, Piaget, Vygotsky y Ausubel, la D. Ahí sí sería, sí que. Ahí coinciden los tres, ¿no? Los tres son, o sea, que sean del mismo tiempo, ¿no? Vygotsky, Ausubel y Tornique no corresponde, No coincidía con ellos. No coincide. Entonces, acá la respuesta correcta sería la D. Muchas de ustedes han contestado D. Sandra, Dina, Reina, María del Pilar también, ¿no? La respuesta correcta sería la D. Los principales exponentes son Piaget, pero sobre todo en teorías contemporáneas del aprendizaje, Piaget, Vygotsky y Ausubel. Y esta última, a ver, ya para cerrar, dice, es conocido en el campo de la educación por su teoría de las inteligencias múltiples, la cual sostiene que cada persona tiene por lo menos 8 inteligencias, 8 habilidades cognitivas. Ausubel, Piaget, Gardner, Vygotsky o Brun. Acá Ausubel, ya hemos dicho aprendizaje. Aprendizaje, ¿qué tipo de teoría es Ausubel? Aprendizaje significativo. Piaget, teoría del conocimiento cognitivista, Cognitivo. ¿no? Ajá. Vygotsky, social. Brunner, Descubrimiento. descubrimiento. ¿Cuál nos queda? Howard Gardner. Howard Gardner entonces es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Aquí ya está cantado, ¿no? Entonces, qué importante, miren, es ir conociendo cada una de las inteligencias, perdón, de los enfoques, de las teorías, ¿no? Tal vez ya lo conocemos, esto ha sido como para recordar también, para refrescar nuestras ideas, ¿no? Para poder también responder alguna pregunta relacionada a las teorías desde el campo del nivel de educación inicial, ¿no? No se olviden siempre los sustentos, los fundamentos, lo que hemos ido revisando el día de hoy. Recuerden siempre que el trabajo de la teoría, de las teorías en este caso que hemos ido analizando, corresponden siempre a un aspecto neurocientífico, ¿no? Todos los teóricos han analizado el cerebro de los niños, se basan también, sus aportes tienen que ver, por ejemplo, en el campo del conductismo, obviamente, ¿no? Si bien hay una respuesta, hay un estímulo, hay una acción, parte siempre del estudio cerebral, ¿no? Ya sabemos pues que nuestros chicos son bastante instintivos, muy emocionales, poco racionales, justamente por la naturaleza del desarrollo cerebral, ¿no? Y como ustedes mencionaron, las actividades o las situaciones de aprendizaje que promueve el maestro, que realmente tengan sentido para ellos, van a ser significativas y van a ser alojadas en la memoria de largo plazo de nuestros niños. Y ahí es donde nosotros aseguramos el aprendizaje. El apego es clave, es importante, promueve también aprendizajes,
No solamente es una cuestión física, va más allá, interviene en el cerebro emocional, porque los niños aprenden con emoción, ¿no? Ningún niño aprende si es que el aprendizaje es rutinario, mecánico, instructivo, no hay aprendizaje. O tal vez hay un aprendizaje que en ese momento se instala en la memoria de corto plazo, pero rápidamente se elimina, ¿no? Entonces tenemos que procurar que el aprendizaje siempre esté cargado de afecto. Y además recordemos que el sentido principal de la educación inicial es en los vínculos que se generan con los padres, entre los niños y con la maestra. Muy bien, entonces esta información también se las voy a compartir para que ustedes sigan revisando, mirando, leyendo, comparando y profundizando en lo que les corresponde. Antes que se vaya, doctora Jessica, ¿podría repetir así en resumen chiquitito? Vygotsky es sociocultural. Socioconstructivista. Socioconstructivista. Después dijo Piaget, teoría cognitivista, ¿no? Él es bastante constructivo y cognitivo también al mismo tiempo. Ausubel, aprendizaje por descubrimiento. No, perdón, Ausubel, aprendizaje significativo. Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Skinner, Pavlov, corresponden a las teorías conductistas. Garner, no se olviden, inteligencias múltiples. Goleman, inteligencia emocional. Muy bien, maestras, hemos llegado al fin. Voy a darle pase si está el profesor Reimer aquí. Yo ya me retiro, profesor. ¿Está? ¿Se encuentra? Muchas gracias. Un momentito, con respecto a lo que nos han dado el día de hoy, no nos mandaron para poder imprimir las hojas nosotros y poder poner todas nuestras respuestas. Eso nos los podrían enviar, lo que usted ha pasado hoy día, el PPT, donde está, y poder nosotros repasar un poco yo se más. lo voy a enviar al profesor para que lo comparta con ustedes. No se preocupen, yo se lo envío. Muchas gracias. Hoy día ya ha sido nuestro último día, así es que les deseo éxitos, maestras. Estoy segura que todo va a salir muy bien y después vamos a celebrar sus logros. Éxitos para todas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profesora Jessica. Excelente, cerrando con broche de oro su participación en este proceso de preparación para los colegas que están aspirando a ascender en la escala magisterial. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento, profesora Jessica, las más infinitas gracias. Usted se ha sumado muy acertadamente al equipo de capacitadores que tenemos en el Centro de Alto Rendimiento Docente, como usted lo dijo. Hoy fue nuestra última clase con usted, pero no se despida todavía, que seguramente nos va a apoyar en otros cursos que ya tenemos en proyecto de apertura en los próximos meses. Por supuesto también, colegas, a ustedes gracias por haber ingresado a esta clase. Todavía tenemos una clase pendiente con ustedes el día sábado con la profesora Charito, y el día jueves tenemos el simulacro que va a medir nuestro avance real, hasta dónde hemos avanzado, y para poder confirmarlo el 3 de diciembre. Entonces, Dios mediante, nos despedimos una vez más a la profesora Jessica. Infinitas gracias, profesora. Gracias por aportar Gracias a ustedes. positivamente a todo este equipo de profesores que tenemos en el Centro de Alto Rendimiento Docente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor.